Mi novia publicó, conozcan su valor, reinas, después de rechazar mi anillo de compromiso, así que comenté, y ustedes también, reyes. Llamé a mi abogado y la dejé en la calle a ella y a su familia. Voy a intentar ser lo más ordenado posible porque esta historia tiene varios años de fondo y si no la cuento bien, parece que exagero. No exagero. Ojalá exagerara. Me llamo Braulio, tengo 34 años, soy médico, o lo era, en el sentido práctico del término hasta hace unos meses, y estuve 2 años con una mujer llamada Carla. 2 años que, mirándolos ahora en retrospectiva, fueron la inversión más cara de mi vida, y no precisamente en términos emocionales. Empiezo desde el principio porque el contexto lo es todo. Carla y yo nos conocimos en una reunión de amigos en común. Ella era encantadora, divertida. Tenía una energía que yo, que pasaba 12 horas diarias en un hospital, encontraba completamente magnética. Empezamos a salir, y en cuestión de meses ya éramos pareja formal. Los primeros meses fueron buenos. Genuinamente buenos. Viajamos juntos más de lo que había viajado en toda mi vida anterior, Ciudad de México, Cartagena, Madrid, Lisboa, un fin de semana en Nueva York que ella organizó y que costó lo que algunos ganan en 3 meses. Yo pagaba casi todo, y lo hacía con gusto porque en ese momento mi carrera iba bien, tenía estabilidad y creía que estaba construyendo algo con alguien que valía la pena. Debo ser honesto sobre algo, yo tenía propiedades. No soy de familia rica, las conseguí trabajando durante años con una disciplina que me costó mi vida social entera durante la mayor parte de mis 20. Tenía mi departamento, donde vivía, y 3 propiedades más que rentaba. Una de ellas se la ofrecía a la familia de Carla, su mamá, su hermana menor y el novio de la hermana, cuando me contaron que estaban buscando un lugar más grande y que los precios estaban difíciles. Les cobré una renta simbólica, casi nada. Lo hice porque quería a Carla y quería que su familia estuviera bien. Carla, por su parte, vivía conmigo en mi departamento. Sin pagar nada. Nunca se lo pedí, tampoco ella lo ofreció jamás. Eso tampoco me molestaba. ¿O no me molestaba entonces? El problema llegó 18 meses después de que empezamos a salir, de una forma que no anticipé. Una paciente, o alguien que había sido paciente en el hospital donde yo trabajaba, presentó una demanda en mi contra. No voy a entrar en los detalles médicos por razones obvias, pero la acusación era grave, negligencia con consecuencias permanentes para su salud. Era mentira. Lo sabía yo, lo sabían mis colegas, y eventualmente lo determinó el proceso legal, pero eso tomó tiempo. Mucho tiempo. Y mientras ese proceso avanzaba, el hospital tomó la decisión de suspenderme de forma preventiva. Es protocolo, me dijeron. Lo entiendo, pero entenderlo no paga las cuentas. Durante ese periodo, que duró casi 8 meses, perdí mi ingreso principal. Seguí cobrando las rentas, que alcanzaban para cubrir lo esencial, pero mi nivel de vida cambió de forma notoria. Dejamos de viajar. Dejé de salir a cenar en los lugares a los que Carla estaba acostumbrada. Empecé a revisar los gastos de una manera en que antes no lo hacía. Carla, hay que decirlo, estuvo presente durante ese periodo. No se fue. Me acompañó a algunas audiencias, me escuchó cuando llegaba frustrado a casa, me decía que todo iba a resolverse. Yo le creí. Más que eso, le agradecí. Pensé que estaba viendo la clase de persona que era cuando las cosas se ponían difíciles, y lo que veía me gustaba. La demanda se resolvió a mi favor. Completamente. La acusación no tenía sustento, los peritajes lo confirmaron, y el caso se cerró sin ninguna mancha en mi expediente. Debería haber sido un motivo de celebración pura. Y lo fue, por aproximadamente 48 horas. Después vino la realidad, el hospital no me ofreció regresar. No de forma inmediata, no en los mismos términos. Dijeron que estaban reestructurando el área, que ya habían cubierto mi posición, que me tendrían en cuenta para futuras vacantes. Traduje eso correctamente, no iba a volver ahí. Conseguí otro trabajo. Un consultorio asociado a una clínica privada más pequeña, con menos pacientes, menos prestigio y, lo más relevante para esta historia, menos dinero.
No era malo. Era digno, era estable, y me permitía ejercer lo que estudié durante casi una década. Pero no era lo que tenía antes. Carla siguió apoyándome, al menos en apariencia. Decía que lo importante era que estuviéramos juntos, que el dinero no definía a una persona, que ella estaba orgullosa de mí. Yo me lo creí porque quería creérmelo. Porque llevábamos 2 años juntos, porque habíamos pasado por algo difícil y habíamos salido al otro lado, y porque en mi cabeza ya estaba pensando en el siguiente paso. Ahorré durante 3 meses. Con el sueldo nuevo, con más cuidado que antes, pero ahorré. Compré un anillo. No era el anillo más espectacular del mundo, seré directo, era un solitario de oro blanco con un diamante pequeño pero real, elegido con criterio y dentro de lo que podía permitirme en ese momento. Y lo elegí pensando en que era el inicio de algo, no el símbolo de una cuenta bancaria. La noche que se lo propuse fue un sábado. Habíamos cenado en casa, algo que yo había cocinado, con velas, con una botella de vino que guardé para la ocasión. Lo tenía planeado. Estaba nervioso de una forma en que no me había puesto nervioso en años. Me arrodillé. Le dije lo que sentía. Abrí la caja. Carla miró el anillo. Y entonces su cara hizo algo que no voy a olvidar fácilmente. No fue sorpresa. No fue emoción contenida. Fue una expresión que en su momento traté de interpretar como decepción pasajera, pero que ahora reconozco perfectamente por lo que era, desdén. Braulio, dijo, con una voz que tenía ese tono particular de quien está a punto de decir algo que considera obvio, esto es lo que conseguiste. Me quedé en el suelo, literalmente, con la rodilla apoyada en el piso y la caja abierta en la mano. Esto, no es lo que me merezco, continuó. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que yo aguanté, esto es lo que me das. No supe qué decir. Creo que no dije nada durante varios segundos. Me puse de pie despacio, cerré la caja y la dejé sobre la mesa. Carla siguió hablando, algo sobre el esfuerzo que ella había hecho, sobre lo que sus amigas tenían, sobre lo que ella esperaba. Pero yo había dejado de escuchar de la misma forma en que uno deja de escuchar cuando un ruido de fondo se convierte en estático. Esa noche dormimos en la misma cama sin decir una sola palabra más. A la mañana siguiente, mientras yo estaba en la ducha, Carla tomó una foto del anillo, todavía dentro de la caja, sobre la mesita de noche, y la publicó en su cuenta de Instagram con el siguiente texto. Conozcan su valor, reinas. Nunca acepten menos de lo que se merecen. La vi cuando salí del baño. Ella estaba en la sala, con el teléfono en la mano y una expresión que no tenía nada de culpa. Hasta ahí llegó mi paciencia. Me quedé parado en el umbral de la sala con el teléfono en la mano durante lo que debieron ser unos 10 segundos, aunque se sintieron considerablemente más largos. Carla levantó la vista, me vio leyendo la pantalla y no dijo nada. Tampoco cambió su expresión. ¿Qué es esto?, le pregunté. La pregunta era innecesaria. Ambos sabíamos exactamente qué era. Ella suspiró de la manera en que suspira alguien que no tiene ganas de explicar algo que considera evidente. Es lo que parece, dijo. Una historia que subí. Subiste una foto de mi anillo. Subí una reflexión. Hay ciertos momentos en una discusión en que uno entiende que el otro no está dispuesto a tener una conversación real, sino a ganarla. Este era uno de esos momentos. Carla no tenía ninguna intención de reconocer lo que había hecho ni de hablar sobre ello con honestidad. Estaba en modo defensivo desde antes de que yo abriera la boca, y cualquier cosa que yo dijera iba a ser reencuadrada como un ataque. Lo intenté de todas formas. Carla, te pedí matrimonio anoche y rechazaste el anillo frente a mi cara. Esta mañana lo fotografiaste y lo subiste para que tus amigas se rían. ¿Eso no te parece un problema? Nadie se está riendo. Está lleno de comentarios. Son comentarios de apoyo. Mis amigas me apoyan. Te apoyan burlándose de mí. Ella dejó el teléfono sobre el cojín del sofá con un gesto que comunicaba agotamiento, como si yo fuera un inconveniente menor en su mañana. Braulio, no tengo tiempo para esto. ¿Para qué exactamente? Para hablar de lo que pasó anoche. Para lloriqueos, dijo.
Y lo dijo con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. No fue un insulto dicho en el calor de la discusión ni una exageración de alguien frustrado. Fue una evaluación. Me estaba diciendo, con toda la calma del mundo, que lo que yo sentía era un lloriqueo y que no tenía ningún interés en escucharlo. Soporta. Así es la vida. Se levantó del sofá, agarró su bolso de la silla del comedor y me dijo que había quedado con sus amigas. Sin más explicación. Sin ningún gesto en dirección a lo que acababa de decir, como si las palabras ya hubieran sido pronunciadas y archivadas y no requirieran ningún seguimiento. La puerta se cerró. Me quedé solo en el departamento. Abrí Instagram. No sé exactamente por qué lo hice. Supongo que una parte de mí todavía quería creer que había malinterpretado la publicación, que los comentarios eran ambiguos, que el contexto podía leerse de otra manera. Busqué su perfil y encontré la foto. Ahí estaba, mi anillo, la caja abierta, el terciopelo oscuro, el diamante pequeño bajo la luz natural de la mesita de noche. Los comentarios eran exactamente lo que esperaba. Ay no, amiga, eso ni de broma. El descaro de presentarse con eso después de 2 años. Eso lo venden en cualquier tienda de aeropuerto, jajaja. Reina, tú vales mucho más que eso, no lo aceptes. El hombre te está diciendo lo que piensa de ti con ese anillo. 2 años y eso es lo que consiguió. Había más. Seguí bajando y había bastantes más. Mujeres que no me conocían, que no conocían nada de nuestra historia, que no sabían nada de los últimos 2 años. Opinando con absoluta convicción sobre mi valor como persona y como pareja basándose en una fotografía de una caja de anillo. Pensé en el anillo. En los 3 meses que ahorré para comprarlo. En las noches que calculé que podía permitirme sin comprometer el pago de las hipotecas de las propiedades. En la joyería donde pasé casi 2 horas eligiéndolo, preguntando, comparando. Pensé en los 8 meses de demanda. En las audiencias. En Carla sentada a mi lado diciéndome que todo iba a estar bien. Pensé en Soporta. Escribí un comentario en la publicación. No lo pensé demasiado, lo cual en retrospectiva me parece bien porque si lo hubiera pensado demasiado probablemente lo habría borrado antes de publicarlo. Escribí, y ustedes también, Reyes. Lo publiqué. Cerré la aplicación. Puse el teléfono sobre la mesa. Y entonces empecé a pensar con mucha claridad. Llamé a la mamá de Carla. Se llama Rosario, tiene como 50 y tantos años y durante los 2 años que estuve con su hija siempre fue amable conmigo de esa manera particular que tienen algunas personas cuando saben que te necesitan. Contestó al segundo timbre con su voz de siempre. Braulio, qué gusto, ¿cómo estás? Rosario, quiero que sepas que Carla y yo hemos terminado. La relación se acabó. Necesito pedirles que empiecen a organizar la mudanza porque voy a necesitar la propiedad. Hubo un silencio. Luego un cambio de tono tan brusco que casi fue cómico. ¿Cómo que terminaron? ¿Qué pasó? ¿Habló Carla contigo? Mira, los jóvenes siempre. No es una discusión de pareja, Rosario. Es una decisión. Necesito que comiencen a buscar otro lugar. Otro silencio. Este más largo. Braulio. Su voz había bajado de temperatura varios grados. Llevamos tiempo viviendo aquí. Esta casa la hemos hecho nuestra. Hemos invertido en ella. Han vivido en ella pagando una renta simbólica que en el último año ni siquiera cubrió el mantenimiento. Aún así, no puedes simplemente llamar y pedirnos que nos vayamos como si fuéramos nadie. Es mi propiedad. Eso está por verse. Me detuve. ¿Perdón? Cuando Rosario volvió a hablar, el tono había cambiado completamente. Ya no era la suegra amable. Era alguien que había tenido esta conversación preparada desde hacía tiempo, o al menos eso fue lo que pareció. Llevamos mucho tiempo aquí, Braulio. Tiempo suficiente para tener derechos. Hemos estado hablando con un abogado y, francamente, la situación legal no es tan simple como tú crees. Hay argumentos para considerar que esta casa está mejor en nuestras manos que en las tuyas.
Nos estamos asesorando para quedarnos con ella. Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante un momento. Luego fui a la cocina, me serví un vaso de agua, lo bebí despacio y llamé a mi abogado. El licenciado Fuentes llevaba años manejando mis asuntos legales. Había sido él quien coordinó mi defensa durante la demanda por negligencia, y conocía mi situación patrimonial mejor que nadie. Contestó casi de inmediato. Le expliqué lo que había pasado. Todo, la propuesta, el rechazo, la publicación, la llamada con Rosario, las amenazas sobre la propiedad. Hubo una pausa breve mientras procesaba. ¿Tienen contrato de arrendamiento?, preguntó. Verbal. Nunca formalizamos nada porque era familia. ¿Han pagado renta de manera consistente? Irregular. A veces sí, a veces no. Nunca les exigí. ¿Cuánto tiempo llevan en la propiedad? 16 meses. Otra pausa. Braulio, lo que te dijeron sobre derechos adquiridos es parcialmente cierto en términos de inquilinato, pero sin contrato formal y con pagos irregulares, su posición legal es débil. Lo que necesitamos es movernos rápido antes de que ellos logren establecer una narrativa diferente. Voy a contactar a un colega que se especializa en desalojos. Es el mejor que conozco para este tipo de casos. Dame hasta mañana. Fuentes cumplió su palabra. Al día siguiente me llamó para decirme que su colega, un abogado apellidado Cisneros que tenía fama de ser metódico y absolutamente implacable en este tipo de procesos, había revisado el caso y estaba dispuesto a tomarlo. Los tiempos, según Cisneros, eran favorables dada la falta de documentación formal por parte de los ocupantes. El proceso tomó algunas semanas. No voy a describir cada paso porque sería tedioso, pero fue riguroso, fue legal y fue contundente. Cisneros sabía exactamente qué documentos presentar, qué argumentos anticipar y cómo manejar cada intento de la familia de Carla de complicar el procedimiento, que los hubo. Carla me llamó 2 veces durante ese periodo. La primera vez para decirme que estaba exagerando, que era una situación ridícula, que actuara como adulto. La segunda vez el tono fue diferente, menos confrontacional superficialmente pero con ese filo particular que ella sabía usar. Braulio, mi familia no tiene a dónde ir. ¿De verdad vas a hacer esto? Ya tomé la decisión, Carla. Eres increíble. Se río. No de alegría. Todo esto por un comentario en Instagram. ¿Qué nivel? No es por el comentario. ¿Por qué es entonces? No respondí eso. No tenía ningún interés en darle la explicación que habría requerido una respuesta honesta a esa pregunta. Suerte, le dije, y colgué. El día del desalojo, Cisneros me dijo que no era necesario que yo estuviera presente. Que era un proceso que él manejaba con total normalidad y que mi presencia no era requerida legalmente. Fui de todas formas. No lo hice por crueldad, o al menos eso me digo a mí mismo. Lo hice porque sentí que necesitaba ver con mis propios ojos el cierre de algo. 2 años de mi vida, una propiedad que compré con años de trabajo, una relación que creí que era una cosa y resultó ser otra completamente distinta. Necesitaba que fuera real de una forma en que solo puede serlo cuando uno está presente. Llegué después que Cisneros y el actuario. La calle frente a la propiedad tenía ya ese ambiente particular de los momentos de quiebre, vecinos asomados, una camioneta estacionada con las puertas abiertas como si hubieran intentado empezar a sacar cosas. Cajas a medio empacar en la entrada. Rosario estaba llorando. La hermana de Carla, Daniela, tenía a su bebé en brazos y miraba la escena con una expresión que era mitad incredulidad y mitad furia. El novio de Daniela estaba al teléfono hablando en voz alta, supuse que con algún otro abogado o con alguien que le había prometido alguna solución de último minuto que evidentemente no llegó. Y estaba el padre de Carla. Debo aclarar algo, el padre de Carla, don Gerardo, no vivía en esa propiedad. Vivía en otro estado. Pero estaba ahí ese día, lo cual significaba que Carla o Rosario lo habían llamado para que viniera, o que llevaba días ahí preparando este momento. Era un hombre de unos 60 años, complexión robusta, con esa clase de presencia física que en otras circunstancias podría describirse como imponente.
Cuando me vio cruzar la calle en dirección a donde estaba Cisneros, su cara cambió. Caminó hacia mí con una rapidez que no anticipé. Cisneros lo vio antes que yo y dio un paso para interponerse, pero Gerardo ya estaba cerca, con el dedo índice apuntando a mi pecho y la voz elevada por encima del ruido de la calle. ¿Tú eres el responsable de esto? ¿Tú eres el que está echando a mi familia a la calle? Don Gerardo. No me hables así. ¿Quién te crees que eres? ¿Todo esto por un pleito con mi hija? ¿Así tratas a la familia? No respondí. Cisneros se había puesto completamente entre los dos y el actuario había sacado su teléfono, supuse que por precaución. Gerardo intentó rodear a Cisneros. No llegó a tocarme, pero el intento fue claro, levantó la mano en dirección a mi cara con la evidente intención de agarrarme de la camisa o de algo peor. Cisneros lo detuvo con una firmeza que no supe que tenía hasta ese momento, y el actuario intervino también. Señor, le pido que se calme, dijo Cisneros con una voz que no subió de volumen ni un decibel. Cualquier acción física en este momento tiene consecuencias legales que usted no va a querer. Le recomiendo que se retire. Gerardo se quedó parado donde estaba, respirando fuerte, con los ojos fijos en mí sobre el hombro de Cisneros. Yo no me moví. No dije nada. Lo miré. Rosario estaba llorando más fuerte. Daniela le decía algo a su novio en voz baja. En la entrada de la casa, encima de una de las cajas, había un portarretratos que reconocí, era una foto familiar que Carla me había mostrado hacía mucho tiempo, de una Navidad de cuando eran chicos. Gerardo finalmente retrocedió. No dijo nada más. Se dio la vuelta y fue hacia donde estaba Rosario, y la escena se redujo entonces a lo que siempre termina siendo en estos casos, gente cargando cajas, puertas que se cierran. Un proceso que avanza con la indiferencia burocrática de las cosas legales. Cisneros se acercó a mí en voz baja. ¿Está bien? Sí, le dije. Y era verdad. Volví al departamento pasada la 1 de la tarde. Había asumido que estaría vacío. Carla sabía lo que había pasado esa mañana, sabía en qué fecha estaba programado el desalojo, y había una parte de mí que esperaba encontrar el lugar ya despejado de sus cosas. O al menos encontrarla en proceso de recogerlas con esa frialdad organizada que ella sabía adoptar cuando le convenía. En cambio, estaba sentada en el sofá. Con los brazos cruzados y los ojos enrojecidos, pero no de la manera de quien ha estado llorando, sino de quien ha estado esperando durante horas con una rabia que no ha encontrado salida todavía. Me vio entrar. Se puso de pie. Monstruo. Lo dijo antes de que yo cerrara la puerta. Una sola palabra, con toda la convicción que tenía. No respondí. Dejé las llaves sobre la barra de la cocina y me quedé de pie. Echaste a mi familia a la calle. A mi mamá. A mi hermana con su bebé. ¿Sabes lo que eso hace de ti? Su voz subía con cada frase. ¿Sabes qué clase de persona hace eso? Un monstruo. Eso eres. Un monstruo calculador que esperó el momento para hacerle daño a personas inocentes porque su ego no soportó que yo dijera la verdad. Me escupió. No lo anticipé. Fue un gesto rápido, impulsivo, de esos que revelan algo que la persona lleva guardado mucho más tiempo del que la situación inmediata justifica. Me limpié la cara despacio, con la manga de la camisa, y la miré. Ya terminé, Carla. ¿Terminaste? ¿Terminaste qué? Esto. Todo esto. Necesito que recojas tus cosas y te vayas hoy. La furia en su cara hizo algo inesperado, se quebró. No de golpe, sino como una estructura que pierde un soporte central y empieza a ceder en partes. Sus hombros bajaron. Su mandíbula se aflojó. Cuando volvió a hablar, la voz era completamente diferente. Braulio, espera. Espera, por favor. Carla. No. Escúchame. Se acercó 2 pasos. Yo acepto. El anillo, la propuesta, todo. Acepto casarme contigo. Cometí un error enorme, lo sé, fui estúpida y orgullosa y lo siento. Pero podemos empezar de nuevo. Ahora mismo. Los dos solos,
Aquí, como debió haber sido desde el principio. La miré durante un momento. Los dos solos, repetí. Sí. ¿Sin tu familia? Algo cruzó por su cara. Una fracción de segundo de cálculo, tan rápida que alguien que no la conociera bien no la habría notado. Ellos van a estar bien, dijo. Son adultos. Van a resolver. Tu mamá está en la calle hoy, Carla. Tu hermana tiene un bebé. ¿Eso no te importa? La pausa fue breve. Demasiado breve. Por mí que se pudran, dijo, si eso es lo necesario para que yo esté bien. Hubo un silencio. Creo que en algún lugar dentro de mí todavía existía una versión de esta historia donde lo que acababa de escuchar era una exageración. Una frase dicha en el calor de un momento desesperado que no reflejaba lo que realmente sentía. Pero la conocía lo suficiente. Había pasado 2 años con esta persona. Y lo que acababa de decir no era desesperación. Era una evaluación honesta de sus prioridades, dicha en voz alta por accidente o por cansancio o porque ya no le importaba filtrar. Ya escuché suficiente, dije. Recoge tus cosas y vete. El quiebre anterior desapareció. Volvió la rabia, esta vez más fría. Bien. Se giró hacia el dormitorio con pasos rápidos y decididos. La escuché abrir el closet, escuché el sonido de ganchos moviéndose, de cajones abiertos. Salió al poco tiempo con 2 vestidos sobre el brazo y fue hacia donde estaba su maleta. Esos vestidos no te los llevas. Se detuvo. ¿Qué? Los compré yo. Los 2. El negro en Madrid y el otro en Ciudad de México. No te los llevas. Me miró como si no entendiera el idioma que estaba hablando. Braulio, son mis vestidos. Los uso yo. Los pagué yo. Y en este momento no tengo ningún interés en hacerte ningún regalo adicional. Esto es una locura, dijo, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. No puedes quedarte con mi ropa. Puedo quedarme con lo que compré. Llévate lo que compraste tú. Hubo un momento donde creí que iba a insistir, que la discusión iba a escalar de nuevo. Pero algo en mi tono, o quizás el agotamiento acumulado de las últimas semanas, la detuvo. Dejó los vestidos sobre el respaldo del sofá. Terminó de llenar la maleta en silencio, agarró su bolso, sus documentos, el cargador del teléfono. En la puerta se detuvo un segundo, sin voltearse. No dijo nada. Salió. La puerta se cerró por segunda vez en pocos días, y esta vez con una finalidad que la anterior no había tenido. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué, aunque no de la forma en que esperaba. 4 días después, Carla subió un video a sus redes sociales. Hablaba a cámara con la voz controlada de alguien que ha ensayado lo que va a decir. El relato que construyó era elaborado, según ella, la demanda por negligencia que enfrenté 2 años atrás no había sido un error ni una acusación falsa, sino una denuncia legítima que yo había logrado resolver sobornando a los peritos y a los funcionarios involucrados en el proceso. Y ahora, decía, como venganza por el hecho de que ella estaba al tanto de todo y podría denunciarlo nuevamente, yo había usado mis contactos y mi dinero para desalojar a su familia inocente. Era una mentira construida con suficiente detalle para parecer posible a alguien que no conociera los hechos. Lo vi 3 veces. La primera con incredulidad. La segunda con algo que se parecía al asombro. La tercera con un cansancio que no tenía que ver con el sueño. Cisneros me llamó ese mismo día para decirme que había visto el video y que si yo quería, tenía argumentos sólidos para una demanda por difamación. Le dije que lo pensaría. La verdad es que no tenía energía para otro proceso legal. No en ese momento, no con esa persona. Lo que sí hice fue revisar los comentarios del video durante los días siguientes, porque soy humano y cometí ese error. La mayoría de la gente no le creyó. Algunos comentaban con escepticismo, otros señalaban inconsistencias en su relato, otros simplemente la ignoraban. Algunos conocidos en común me escribieron para decirme que sabían que era falso, que no me preocupara. Pero hay algo en ver tu nombre arrastrado por mentiras en público que no desaparece solo porque la mayoría no te crea. Se queda.
Ocupa espacio. Te hace revisar el teléfono más de lo que deberías y pensar en cosas a las 3 de la mañana que no tienen ninguna solución práctica a las 3 de la mañana. Fue durante esas semanas cuando revisité una conversación que había tenido meses atrás con Matthias. Matthias era un colega alemán con quien había trabajado en un congreso médico hacía 3 años. Habíamos mantenido contacto esporádico desde entonces, y en algún punto del periodo más difícil de mi demanda él me había escrito para decirme que si alguna vez consideraba ampliar horizontes profesionales. Alemania pagaba muy bien a médicos con mi especialidad y que él conocía varias clínicas en Múnich que buscaban talento de América Latina. Lo había archivado mentalmente como una de esas opciones que uno agradece sin tomar en serio. Lo llamé un martes por la tarde. Hablamos durante casi 1 hora. Me explicó cómo funcionaba el proceso de homologación de títulos, los tiempos, los requisitos de idioma, las condiciones laborales. Era real. Era concreto. Y era, sobre todo, completamente ajeno a todo lo que había pasado en los últimos 2 años. Le dije que estaba interesado. Los preparativos tomaron algunos meses. El proceso de homologación era burocrático pero manejable. Mi alemán era básico, lo suficiente para comunicarme, y me comprometí a mejorarlo. Matthias tenía un cuarto disponible en su apartamento en Múnich y me ofreció quedarme ahí mientras me establecía, una generosidad que no olvidaré. Antes de irme, reorganicé todo lo relacionado con las propiedades. Las 4 seguían siendo mías. Cisneros no solo era bueno en desalojos, tenía experiencia en administración de inmuebles y me recomendó a una firma de confianza que se encargaría de la gestión cotidiana, cobro de rentas, mantenimiento. Contratos formales esta vez, todo en regla. Él supervisaría desde el lado legal. Yo recibiría los ingresos desde Alemania. La noche antes de tomar el vuelo caminé por el departamento durante un rato. No por nostalgia exactamente, sino por ese hábito involuntario de revisar los espacios antes de dejarlos. La sala donde había estado de rodillas con una caja abierta. La mesita de noche donde alguien fotografió esa misma caja para subirla a Instagram. Apagué las luces, cerré la puerta y entregué las llaves. Llevo varios meses en Múnich. El trabajo es diferente al que tenía, con sus propias complejidades y su propio ritmo, pero es bueno. El sistema aquí funciona de otra manera y hay días en que esa diferencia me parece enorme y liberadora y otros en que simplemente me parece diferente, sin más. Matthias resultó ser tan buen compañero de departamento como de congreso. El alemán va mejorando. Las propiedades siguen rentadas. Cisneros me manda un resumen mensual. No sé qué fue de Carla después del video. No la busqué. Tampoco ella volvió a contactarme, al menos no de una forma que llegara hasta mí. Escribo esto desde un apartamento en el que ninguna persona me debe nada y al que yo no le debo nada a nadie, y si eso suena a algo frío, entonces que suene frío. Hay cosas peores que la frialdad. Hay, por ejemplo, arrodillarse con una caja en la mano frente a alguien que ya decidió cuánto vales. Eso no vuelve a pasarme.